La predicación de hoy día se llama así, relacionándonos. La idea principal de la predicación del día de hoy era relacionándonos con los hijos, con los padres, con los trabajadores, con la gente en general. Pero, va a tener que haber un relacionándonos parte B. Porque relacionándonos solamente, iba a predicar yo Efesios capítulo 6 del 1 al 10. Dije, aquí la hacemos. Pero no pude, así que tuvimos que hacerlo del 6 del 1 al 4. ¿Y qué significa esto? La semana pasada hablamos del matrimonio. Si usted no vino, en la página de YouTube de la iglesia y de Facebook está la predicación del matrimonio. Estuvo bastante desafiante, estuvo muy buena, se lo digo yo, porque estuvo preciosa la predicación y les quiero animar a que usted, escuche bien esto, a que usted pueda también disfrutarla. Y vamos a hablar acerca de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, perdón. Y vamos a partir con lo siguiente. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, somos padres. Dios nos ha dado el privilegio de ser papá, de tener una familia, de poder criar nuestros hijos. Algunos de ustedes todavía están en el proceso de criar. Otros posiblemente están en el proceso de haber ya criado un hijo o una hija. Y si bien estos consejos que la Biblia dice, para usted puedan ser atemporal, porque ya usted ya crió sus hijos, no significa que no le vayan a servir para el día de mañana poder ayudar a otros. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, y dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es interesante, escuche bien esto, interesante, que lo primero que dice el apóstol Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres, obedezcan a sus padres. Y lo que dice él, dice lo siguiente, dice, porque esto es justo. O sea, cuando está diciendo que esto es justo, está diciendo que esto es lo correcto. Todos nosotros somos hijos, si no, no estaríamos acá, ¿no? Todos hemos pasado un proceso en la vida en lo cual hemos desobedecido y a veces no hemos obedecido. Pero la Biblia dice, hijos, obedeced porque esto es lo correcto, esto es lo que deben hacer. Aquí no está haciendo, y escucha bien esto, no está diciendo, hijos, obedezcan simplemente por un capricho o obedezcan porque ellos son sus papás. No, dice obedezcan porque esto es justo, esto es lo que ustedes deben hacer. Y hay 4 razones para obedecer a los papás. Número 1, es un acto de obediencia. Número 2, es un acto de justicia. Número 3, es un acto de honra a los papás. Y número 4, tiene una promesa. Ahora, la obediencia es un acto de obediencia, es un acto de sometimiento. Yo me someto por amor, como los papás se sometían los unos a los otros cuando hablamos del matrimonio. Ahora los hijos se someten por amor a sus papitos. Dicen, yo como papito voy a ver a mi hijo que se someta a mí, que aprenda de mí. Y el hijo por amor se somete al papá. Hoy en día, lamentablemente, nuestros hijos están siendo criados de forma diferente. Hoy en día están siendo criados, ¿por qué? Están siendo criados muchas veces por los famosos influencers. Pasan horas y horas y horas y horas metidos. ¿En dónde? ¿Dónde? En las páginas web, en YouTube, en todo eso. Y lamentablemente son criados por los influencers. No son criados por nosotros. Es una realidad. ¿Por qué? Porque pasan horas y horas. Ahora, mira lo que dice Colosenses 3:20, dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ya vimos, es justo y ahora esto agrada al Señor. Por lo tanto, el hijo tiene una responsabilidad delante de Dios. Entender que es un acto de justicia, pero es un acto que agrada al Señor. Ahora, es hermoso ver cómo los hijos,
cuando son criados en el Señor, son hijos obedientes, dóciles a veces, amorosos a veces, tiernos a veces, pero nuestro trabajo está ¿en qué? En formar el carácter de esos hijos. Ahora escucha bien esto. Para criar un hijo, papá cristiano, papá que ha conocido a Cristo, se necesita una característica. ¿Sabes cuál es? Ser un padre, escucha bien esto, sometido a la palabra de Dios. O sea, no puede un papá creyente criar un hijo creyente o firme en la fe si el papá no es responsable consigo mismo en la fe. ¿Me entiende la idea, no? O sea, si yo soy un 0 a la izquierda en la fe, no le puedo pedir a mi hijo que sea un 10 en la fe, que sea obediente muchas veces. Porque muchas veces mis actos hablan más fuerte de lo que yo digo. ¿Entiende? Mis actos, lo que yo hago, habla más fuerte de lo que yo digo. No hagas esto. Pero el papá va y hace lo que le prohibió al hijo. ¿Qué gano con eso yo? Nada. Simplemente mi hijo es como el cura Gatica que predica pero no practica. Me manda, pero él hace lo mismo. Hubo una cosa que a mí cuando niño me molestaba mucho, y me molestaba que era tener que ir a comprarle las botellas de vino a mi papá. Anda a comprarme. Y me dolía. Y porque yo sabía que después se emborrachaba. Yo sabía eso. Y era triste porque yo sabía que le iba a comprar y tenía que obedecerle. E iba contra lo que yo creía. Y también tenía miedo. Mucho miedo. Pero lo hacía porque era un acto de obediencia. Aunque muchas veces me costara. Me costó honrar a Dios y a mi papá en eso sí, me costó. Porque usted sabe que en nuestro país la botillería está al lado de la casa. Ahora, hay una gran diferencia entre obedecer y honrar. ¿Qué significa obedecer? Te hago la pregunta, ¿hasta qué edad los hijos tienen que obedecerte a ti? ¿Todo el tiempo? A ver, repito la pregunta. ¿Hasta qué edad tienen que obedecer tus hijos? Hasta que se casan. ¿Alguien más? ¿Hasta qué edad tienes que obedecer tus hijos? ¿Mm? Toda la vida, como dice Manuel, toda la vida. ¿Hasta cuándo? ¿Mm? Fíjate que hay una diferencia muy grande entre obediencia y honrar. El hijo te honra, o sea, te obedece hasta que se casa. ¿Recuerda el principio bíblico? Que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán y será una sola carne. Ahí el hijo, ¿qué es lo que hizo? Formó una nueva familia. ¿Te deja de obedecer? Sí, porque formó su familia. Pero eso no significa que te deja de honrar como papá y como mamá. Que posiblemente en algún momento va a ir por un consejo, va a pedir tu ayuda. ¿Y tú qué vas a hacer? Se lo vas a dar. Y tú te vas a sentir honrado porque tu hijo te pidió ayuda. Pero escucha bien esto. Lamentablemente, y digo lamentablemente, en nuestra cultura muchas veces se estima que la mamá manda aun cuando el hijo o la hija ya están casados. Manda. Y eso no debería ser. No debería ser. Aún recuerdo años atrás cuando estaba haciendo una consejería prematrimonial, o sea, se iban a casar los muchachos, que una de las cosas más difíciles de la mujer es encontrar el vestido de novia.
Pero el problema que ellos tenían era que ella ya tenía el vestido de novia, que la mamá del novio le había dicho que lo usó la abuela y lo usó la mamá y lo que le tenía que usar la novia. Y a la novia no le gustaba el vestido. O sea, yo nunca vi el vestido. Después le cuento el final de la historia. Pero el tema era el siguiente. Y el joven tenía un trauma porque decía, si mi abuela lo usó, mi madre lo usó, ¿por qué ella no lo puede usar? Y yo le dije bien claro, porque ella no es la hija. Y ella tiene su forma de ver el tema y si a ella no le gusta el vestido no tiene por qué usarlo. Me dice, es que mi jefa dijo que tiene que ser así. Y así va a ser. Nosotros en Chile usamos un término, por favor, no es ofensivo, pero nosotros a nuestras mamás, papás le decimos mi vieja, mi viejo, mi viejito. Realmente es un acto de cariño. Por favor, entiéndase. Y yo le digo a él, o sea que tu vieja te dice que tiene que ser así. No le digas así a mi madre. Y yo le digo, perdón, ¿a tu vieja? Y yo me di cuenta que lo molestaba y yo lo fui molestando y le dije, mira, querido, tú te ofendes más por cómo tu novia le dice que no a tu mamá o porque yo le diga vieja a tu mamá y no estás viendo el dolor que estás causando y el trauma que le va a causar a esta mujer que no quiere. Los casé y ella se casó con el vestido que ella quiso. Lo entendió. Le costó cortar el cordón umbilical. Ahora, escucha esto. Obediencia hasta ese momento. Obediencia hasta que estás bajo el techo de tu casa. Obediencia. Pero respeto siempre. Nosotros como hijos debemos seguir respetando a nuestros papás. Ahora, la obediencia de los hijos es algo agradable a los ojos de Dios. Es algo que trae honra. Ahora, hay una promesa. La promesa es la siguiente. Efesios 6, 2 y 3 dice así. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Escucha bien, primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los 10 mandamientos son eso, son mandatos, son 10 mandamientos, cosas que debes hacer. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. No matarás, no robarás, no adulterarás, son órdenes. Pero este mandamiento es un mandamiento con una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y después dice, para que tus días sean largos en la tierra. Y después dice, para que te vaya bien. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta que nos diga o que nos vaya bien en la vida? Que nos vaya bien en los negocios, que nos vaya bien en el trabajo, en nuestro matrimonio. Hay una promesa. Y dice, para que tus días sean largos en la tierra. Escucha esto. Tengo amigos que crecimos juntos y que nunca hicieron caso a sus padres. Nunca. Hicieron lo que se les dio la gana. Muchos de ellos están muertos o están presos. A eso se refiere que Dios te dará larga vida. Si tú escuchas el consejo de tu papá, vas a hacer lo correcto. Porque tus papás nunca van a querer que tú seas un delincuente, un ladrón. Siempre van a querer que tú seas un hombre o una mujer correcta. A eso se refiere para que te vaya bien, o sea, para que te vaya bien y para que tus días se alarguen. Porque si yo escucho a mis papás y si yo escucho los consejos de ellos, ellos van a querer que mis días se alarguen y que me vaya bien en la tierra. A eso se refiere. Ahora, es interesante que la longevidad nuestra va a depender de la obediencia que tengamos a nuestros papás.
La responsabilidad de los papás. Y aquí me voy a detener un buen rato. Y dice así, Efesios 6, 3 y 4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Después dice, coma, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros podemos exasperar a nuestros hijos? Lluvia de ideas. ¿Cómo los podemos hacer enojar? Que no jueguen con el celular, puede ser. A nuestros hijos les ponemos tiempos. Tenemos 2 horas para ellos celular. Que la respeten es una cosa. Pero no exasperarlo, o sea, sacarlo de quicio. Humillarlo en frente de su amigo. Algo más. Regañarlo en frente de sus amigos también. ¿Qué más? Castigándolo injustamente. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando muchas veces los menoscabamos y le decimos tonto. Inútil. No vales nada. Cuando los comparamos, ¿te has dado cuenta? Es que tú no eres como tu hermano o no eres como tu hermana. Y eso hacemos. Lamentablemente es así. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cada vez que nosotros exasperamos a nuestros hijos, hacemos algo malo en contra de nuestros hijos, ¿sabe lo que hacemos? Los desalentamos, los provocamos, los humillamos. Eso no debería ser. No debería. Nunca compares a tu hijo con sus primos, típica. Que tu prima no es así, que tu primo no es así. Nunca lo hagas. O con un amigo. El día de hoy quiero hablar acerca de un mal ejemplo de crianza. Y es el siguiente. Hay un libro que se llama Primera de Samuel, que habla acerca de un hombre que malcrió a sus hijos. Este hombre era un sacerdote que se llamaba Elí. Elí fue el penúltimo sacerdote que gobernó la tierra de Israel como un sacerdote presidente. Antes se gobernaba Israel de una forma teocrática. Dios le hablaba al sacerdote, el sacerdote hablaba al pueblo y el pueblo obedecía. Tenía tanto poder el sacerdote que el poder que tenían ellos era fenomenal. Y este fue el penúltimo, porque el último fue Samuel. Pero este sacerdote, Elí, no supo criar a sus hijos. No supo. Y lastimosamente tuvo 2 hijos, los cuales se llamaron Ofnis y Finés. Y aquí quiero hacer hincapié de lo siguiente, en la mala forma que este hombre crió a sus hijos. Porque de esta lección usted y yo vamos a aprender cosas que necesitamos aprender. Dice la Biblia en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, sin Dios, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe? Elí lo que hizo, permitió que sus 2 hijos fueran sacerdotes, aun cuando ellos, escucha esto, siendo él el sacerdote, no tenían conocimiento de Dios y lamentablemente tenían un carácter en contra de la persona de Dios. Su conducta, la conducta de sus 2 hijos, hizo que sus padres fueran avergonzados. Lamentablemente, esto continuó en el tiempo. Y vean lo que dice 1 Samuel 2:17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y les voy a explicar lo que significa eso. La vida de Ofnis y de Finis se resume en esta frase: eran hombres sin valor, hombres sin principio,
hombres sin una conducta moral acorde con lo que Dios pedía de ellos. Y dice que aunque Elí había sido nombrado para gobernar al pueblo, no tenía, escucha bien esto, no tenía un corazón para poder gobernar su propia casa. Una de las cosas que Dios le pide a los que somos pastores es que gobernemos nuestra casa. Dice la Biblia que si un hombre de Dios, un pastor de Dios, no puede gobernar y controlar a sus hijos, ese hombre no puede gobernar la casa de Dios, porque su testimonio son sus hijos. Ahora, escucha bien esto también. Elí no gobernaba su casa. Una segunda característica de este hombre es que era un padre indulgente, que significa amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercitó su autoridad para corregir los malos hábitos de sus hijos. Querido, nuestros hijos no son moneditas de oro. Nuestros hijos no son la última Coca-Cola del desierto. Nuestros hijos no son maravillosamente buenos. Son pecadores como usted y como yo. Ellos van a tener pasiones y van a tener momentos difíciles en su vida. Quiero decirte esto, si tú no aprendes a corregir a tus hijos, escucha bien, a corregir a tus hijos, el día de mañana tus hijos te van a avergonzar. El día de mañana tus hijos van a terminar con las esposas detrás de sus brazos, de su espalda. O el día de mañana tus hijos te van a avergonzar de tal forma que tú te vas a sentir menospreciado por tus hijos. Ahora, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, Elí manejaba la conducta de sus hijos como si fuera de poca importancia. Si quieres saber más acerca de esto, es 1 Samuel capítulo 1, 2, 3 y 4. Vas a ver toda la idea general. En segundo lugar, ellos no conocían a Jehová. El principio bíblico para inculcar en los hijos el conocer de Dios, nosotros lo podemos encontrar en Deuteronomio. Busca conmigo Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice así, esta era palabra de Dios al pueblo de Israel. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, escucha esto, hoy en presente continuo, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de las casas y en tus puertas. ¿Sabe? La responsabilidad de un hijo de Dios, de un papá, era comunicarle el mensaje de Dios a su hijo. Mientras caminaban, mientras corrían, mientras hacían deporte, mientras comían, mientras dormían, la responsabilidad del papá era entregar un mensaje. Era decirle, Dios nos rescató desde el pueblo de Egipto, nos sacó como un pueblo esclavo. Mientras nosotros estábamos sometidos por Egipto, hizo grandes prodigios, entregó 10 plagas, el pueblo de Egipto nos entregó, nos dio libertad, nos entregaron sus joyas. Después Dios se hizo cargo del ejército de Egipto. Caminamos por 40 años por el desierto por nuestro pecado. Ese era el mensaje que ellos tenían que entregarle. Pero ¿sabes algo? Nosotros nos preocupamos más de hablarle a nuestros hijos muchas veces de nuestros deportes. Que si mi hijo no es del América o no es del Toluca o no es de los Pumas o no es del Colo-Colo, es una decepción. Y desde chiquitito le empezamos, Colo, 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 aguante el Pachuca, aguante aquí, aguante allá, y le ponen los colores y lo viste. Pero muchas veces olvidamos lo más importante, y lo más importante es si realmente hemos sido responsables en predicar la palabra de Dios a ellos. Porque si no hemos sido responsables en hacerlo, lamentablemente,
Y escucha bien esto, lamentablemente estamos fracasando. A veces le damos más interés a las tradiciones familiares e invertimos tiempo hablando de las tradiciones familiares. Que la abuela nos enseñó esto, que el abuelo nos enseñó esto, que aquí y allá y toda la cosa. ¿Y sabe por qué me doy cuenta muchas veces? Porque los hijos son igual que los papás. Y muchas veces los hijos toman todas las malas cosas de los papás. Es triste. Porque olvidamos como hombres inculcarles lo más importante a nuestros hijos, que es el mensaje de la palabra de Dios. Hablarle a ellos. Tomar en consideración. Y te digo esto, yo no te lo digo como un religioso que va a estar todo el día hablando de la Biblia, no. En las cosas básicas de la vida. Cuando de repente tienes un tiempo con él y están trabajando juntos, tú le estás enseñando algo, o están hablando acerca de un tema, o inclusive hablando del deporte, o hablando con tu hija. De repente tomas un tiempo con ellos y ahí le pones una semillita de lo que la palabra de Dios dice. No te está diciendo de a ti que tienes que estar cargado como un pastor o un predicador, hablándole todo el día, hijo, la palabra de Dios dice esto. No, para nada, no hagas eso, eso es estúpido. Pero incúlcale a tus hijos el temor y el amor a Dios. Este mundo cada vez se aleja más de Dios. Mientras en la política se discute el tema del aborto en este país y en el mundo, vemos a mujeres jóvenes que dicen, el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, haz lo que quieras con tu mugroso cuerpo, me da lo mismo, pero el que está adentro no es tu cuerpo, es una criatura nueva, no eres tú. Lo que está en el vientre de tu cuerpo es una criatura nueva que Dios creó, que Dios formó. Si tanto te gusta el sexo, usa condones, métete un tratamiento, córtate las trompas de falopio, pero no te vengas, y escucha bien esto, no vengas a gastar los impuestos que nosotros pagamos para que paguemos tu miseria. Porque todas esas clínicas abortivas que están ahí, las pagamos nosotros. ¿Sabía usted eso? Nosotros pagamos esa mugre. Por eso el mundo se aleja de Dios. Que hemos fracasado como sociedad en hablarles de Dios. Elí conocía este principio, pero se descuidó en aplicarlo en sus hijos. Elí se sustrajo de todas sus obligaciones, porque para él era más importante la religión que su relación con sus hijos. Disciplina. ¿Cuántos papás no son capaces de disciplinar a sus hijos? Crecen como animales, perdona la expresión, no respetan nada. Es cosa que vayas al supermercado y te des cuenta muchas veces como los hijos mandan. Y la mamá va a buscar tortillas y frijoles y sale con un canasto lleno de cosas que el niño metió. Pero nadie los controla. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 19, versículo 18, en cuanto a la disciplina. Dice así, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Escuchaste? En tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Pero no te vuelvas como un energúmeno para destruirlo. No, nunca se hace. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo, y escucha bien esto, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Usted conoce a sus hijos, usted sabe dónde a él le aprieta el zapato. No hay que ir con un bate de béisbol y azotarle la cola, no. Eso se llama abuso. Pero usted sabe dónde golpea, dónde le entra el zapato a sus hijos y sabe cómo castigarlo. ¿Cómo lo castigamos hoy en día? Le quitamos el celular, pasa para acá, ¡oh! Y tú lo ves a él diciendo, no.
y llorando, papá, nunca más, nunca más. ¿Sabes tú? De una de las cosas más tristes que yo me doy cuenta es la insolencia de los hijos en contra de la mamá. Cuando el hijo le levanta la voz a la mamá y el papá no dice nada, se queda calladito. O se ríe diciendo, mira el carácter que sacó el niño, ¿eh? Míralo, míralo. Y lo aplauden. Oye, salió igual a mí. Vergüenza debería darte. Mientras hay esperanza, mientras tus hijos te entiendan, tienes que saber disciplinarlo. Repito, nunca uses un bate. No, lo vas a terminar matando. Tú sabes cómo hacerlo. Sabes cómo castigarlo. Cómo darle una buena disciplina. Ahora, eso es lo que no hizo este hombre. El resultado de este descuido fue que ellos se convirtieron en hombres sin valor y sin principios. Escucha uno más. 1 Samuel 2, 12 al 14. Vamos a leer un poco la característica de estos benditos hijos. ¿Ah? Dice así: los hijos de Elí, del sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran sacerdotes, ¿ah? ¿Escuchaste? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado, el sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Escucha esto. Y lo sacaba y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Los sacerdotes vivían de lo que la gente ofrendaba. Y los sacerdotes tenían una característica que Dios les dijo: de lo que se sacrifica, ustedes pueden tomar algo y lo llevan a su mesa. Pero este parcito era muy especial. Y se lo voy a decir así: ¿por qué eran especiales? Porque eran unos ladrones sinvergüenzas. Y más encima, estos tipos lo que habían hecho, habían manipulado completamente las escrituras. Escucha esto, mira, búscame en Levítico 7, del 8 al 10, y te voy a explicarte el por qué. ¿Dónde está? ¿Por qué eran impíos ellos? Dice así: y el sacerdote, ahí sí está en la pantalla, Levítico 7, al 8 al 10, dice así: y el sacerdote que ofreciera holocausto de alguno, escucha esto, la piel del holocausto, o sea, la piel del animal, dice, que ofreciere será ¿para quién? Para el sacerdote, la piel, el cuerito. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será el sacerdote. ¿Ya? Y después dice, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. O sea, ¿qué podían comer los sacerdotes? La piel, la carne cocida y la grosura de los animales. ¿Qué hacía esta gente? Veamos lo que hacían. 1 Samuel 12, 2, del 15 y 17. Asimismo dice, antes de quemar la grosura, o sea, venía el criado sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne de asar para el sacerdote, o sea, la carne tenía que estar sin asar, o sea, ellos lo iban a hacer. Y después dice, porque no tomará carne cocida. ¿Cuál era el mandato de Dios? Tomen carne cocida. Pero ellos decían, no, nosotros no tomamos esa carne. Nosotros tomamos carne sin cocinar porque nosotros la vamos a hacer. Parece que eran argentinos. ¿Ah? Estos eran señores porque querían la carne limpita, como dicen allá. Sino cruda. Y si el hombre le respondía no, dice, ¿qué es lo que iban a hacer después? Dice,
dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Imagínate estos condenados. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios les dijo, ustedes van a comer este tipo de carne, este tipo de cosas, pero estos tipos llegaban y tomaban lo mejor. ¿Y lo mejor para quién era? Para Dios, no era para ellos. Usurparon, robaron, eran irreverentes y aparte eran cobardes. Porque ¿a quién mandaban? Al criado. Al criado. Ellos no iban, no se ensuciaban las manos. Era pues el pecado de ellos delante de Jehová muy grande. Pero eso no es todo. Lamentablemente esta gente fornicaba, acosaba sexualmente contra personas vulnerables y le faltaba el respeto a su padre. Mira Samuel 2, 22 al 25, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían, escucha bien esto, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Escucha esto. Cuando las mujeres iban a la puerta del tabernáculo de reunión, por lo general iban por una angustia, una necesidad, iban a orar. Y estos tipos, viendo que estas mujeres estaban vulnerables, ¿qué es lo que hacían? Te voy a santificar, hija mía, acuéstate conmigo. Eso hacían. Sigue diciendo, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, vuestros malos procederes, no hijos míos, dice, mira cómo habla Elí, no lo hagan hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y escucha lo que dicen ellos, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El pueblo se quejaba de los actos de violencia de sus hijos. Lamentablemente, dice, y el sumo sacerdote Elí sintió pesar y angustia. No osó callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando solo en sí mismos y ahora no respetaban a nadie. Veían la angustia de su papá, pero sus corazones estaban encallecidos, no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones, hijito, no haga esto, mi hijo, no haga esto. Pero no se impresionaban, no quisieron cambiar su mal camino cuando fueron amonestados de las consecuencias de sus pecados. Después sigue diciendo, pero la amonestación llegó muy tarde. Los hijos de Elí estaban corrompidos a lo máximo. ¿Quieres que tus hijos te avergüencen? No los disciplines. Haz lo que deja que ellos hagan lo que se les dé la gana. ¿Escuchaste bien? ¿Quieres que tus hijos te avergüencen como lo hizo, como este hombre era avergonzado? Era el sacerdote de Dios, no era cualquier persona. Dios lo había escogido. No era un tipo cualquiera. ¿Qué de nuestros hijos hoy? ¿Cómo los estamos educando? ¿Lo estamos educando como ovnis y fines? ¿Estamos siendo permisivos con ellos? ¿No estamos corrigiendo sus malas acciones? Y escucha esta frase. ¿Los estamos haciendo más importantes que Dios? Esta fue la causa por la cual Dios vio que los hijos de Elí fueron tan rebeldes y tan soberbios. Mira lo que dice la Escritura. 1 Samuel 2, 29 al 30, dice así. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en ese tabernáculo? Y escucha lo que dice Dios a este hombre. Y habéis honrado a tus hijos más que a mí.
engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Pocas veces en la Biblia se escucha o se lee de que Dios se arrepintió de algo. Él le había hecho una promesa a Elí, le dijo: tu descendencia, tus hijos y la descendencia de tus hijos van a seguir el camino del sacerdocio, un privilegio único. Y él se arrepintió. Él dijo: nunca más va a ser así. ¿Cuál fue el pecado? Honraron más a sus hijos. Querido, querida, si algún día tu hijo o tu hija gana más importancia que Dios, asústate, porque posiblemente vas a criar un delincuente o un monstruo, o un mal hombre o una mala mujer. Nuestra cultura hoy en día, a nivel global, le da más importancia a los niños para que ellos tengan todos sus caprichos y a las mascotas. No les importa el matrimonio, nada de eso. El final de estos hombres fue un final triste. Dice que murieron en una batalla contra los filisteos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada por los filisteos, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Si tú lees el capítulo 4 en adelante, vas a ver cómo murió el papá. El papá murió el mismo día que sus hijos. ¿Sabes cómo murió? Murió gordo, obeso, como un cerdo y desnucado. Lamentablemente, nuestros hijos son prestados, son por un tiempo. Y lo que nosotros vamos a proyectar en ellos va a ser eterno. Si nosotros proyectamos una conducta acorde, buena, sana, que sean buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos papás, buenos esposos o esposas, buenos cristianos, va a depender de nosotros. No va a depender de la escuela. ¿Escuchaste bien esto? La escuela no educa, o sea, no forma, educa. Educa, le entrega conocimiento, pero no entrega principios, valores. Eso se hace en las casas. Un escritor llamado Herbert Lockyer, pastor, en los años 1800, escribió cerca de 500 libros, más de 50 libros, y él dijo lo siguiente con respecto a lo que hizo Elí. Dice lo siguiente: Elí, el hombre de carencia de la autoridad paterna, lo pongo de esta manera: el padre que no sabe decir que no. Nosotros debemos aprender a decir a nuestros hijos no. Y nosotros no ponemos límites a nuestros hijos se nos desbandan, se nos escapan y toman sus decisiones que muchas veces no son las mejores. Muchas veces esas decisiones las toman simplemente por la influencia de sus amigos, por la influencia de los youtubers, por la influencia del TikTok, por muchas influencias negativas. Segundo,
Elí les advirtió de sus acciones vergonzosas, pero era muy tarde. Debió reprenderlos o detenerlos cuando tuvo la oportunidad para hacerlo. Si tú todavía estás criando, todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Si algún hijo tuyo se te desbandó, siempre doy este consejo, y tienes 1 o 2 o 3 o 4 más chiquititos, vela por esos, cuídalo. El otro ya se te desbandó o la otra ya se te desbandó. Muchas veces no podemos hacer nada, pero mientras tanto, cuida los pollitos que tienes. Fórmalos, ayúdalos. Tercero, tenía que haber ejercido la autoridad de un padre responsable, pero sus hijos no lo respetaban. Se burlaron de él. Elí solo razonó ligeramente con ellos cuando dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Sus hijos descartaron una protesta tan débil e inútil, porque sus corazones eran fríos e insensibles. Ya no tenía sentido para ellos respetar al Señor o respetar a su Padre. Querido esposo o esposa, tú tratas mal a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa, escucha bien esto. El día de mañana tu hijo a ti no te va a respetar, porque tú le faltaste al respeto a tu esposa o a tu esposo. Si tú hablaste o le dijiste malas palabras a tus hijos, el día de mañana tus hijos te van a decir malas palabras a ti, porque tú no te frenaste, no le pusiste un límite a tus hijos. No tuviste la valentía o los pantalones bien puestos. Todo lo que tú hagas hoy en día, que supuestamente pienses que es algo para ti, tus hijos lo van a repetir el día de mañana. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Quieres ser honrado por tus hijos cuando ellos vayan creciendo? Actúa como padre, no como amigo. Actúa como hombre y no como un adolescente. Actúa como un hijo de Dios y no como un hijo del diablo. Actúa con firmeza y decisión y no seas dubitativo. Actúa como un sacerdote en tu hogar y no como un sticker de un refrigerador que en la casa solo está de adorno. Actúa como un hombre que ama a su esposa y a sus hijos y no te pases metido en tus asuntos. Actúa como un proveedor responsable. Escucha esto, no como un consumista descontrolado. Actúa como ser responsable. Actúa como hombre, sé responsable y aprende algo de esta predicación. Como dijo la señora Polo, he dicho, caso cerrado. De nosotros depende de que la siguiente generación no ande con cartelitos al frente del Congreso diciendo: este cuerpo es mío. De nosotros depende que el día de mañana tus hijos te honren, que cuando tú lo entregues al altar, tú entres como un padre o una madre orgullosa entregándolos. Pero eso se empieza ahora. Empieza ahora. Y si tú como hombre no lo has hecho, hazlo. No te cuesta nada. Enséñale a trabajar. Enséñale a hacer algo. Enséñale a tomar un taladro. Enséñale a ganarse su dinero. Enséñale un versículo de la Biblia. Anímalo. Protégelo, cuídalo, disciplínalo. Pero haz algo. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana, si tú no hiciste las buenas cosas, lo vas a tener preso o lo vas a tener en un cajón velándolo. Que no supiste colocarle límites a un hijo que necesitaba que le pusieran límites.
Amén. Quiera Dios que el Señor te bendiga, que te ayude y te guarde. Esta predicación es para mí, pero también para ustedes. Vamos a orar.